Ongi etorri Gutun Zuria Bilbao letren nazioarteko jaialdira. Jarraian, beste era bat, beste marea bat solasaldia izango da Manuel Ribasen eta Gonzalo Tabaresen artean. Bi idazle hauek irakurleak eta murgildutako istorioak bilatzen dituzte portugesa eta galizieraren bidez. Bienvenidas y bienvenidos a Gutun Zuria Bilbao, Festival Internacional de las Letras. A continuación tendrá lugar la conversación Otra manera, otra marea entre Manuel Ribas y Gonzalo Tabares, dos escritores que buscan personas lectoras e historias sumergidas a través del portugués y el gallego. Welcome to Gutun Zuria Bilbao, International Literature Festival. Now we present the conversation Another Way, Another Tide between Manuel Ribas and Gonzalo Tabares, two writers who search for readers and submerge stories in Portuguese and Galician. Bien, buenas tardes. Yo hablo un portuñol muy malo, me perdonen. Para mí es muy difícil pensar en una otra lengua que no el portugués, pero voy a intentar. Decir que es un placer estar aquí con Manuel Ribas, estar aquí en Bilbao. A mí me gusta mucho las pequeñas partes del mundo que hablan una otra lengua, una lengua rara. Entonces es muy bueno escuchar la lengua vasca, el catalán, etc. Y en Portugal para nosotros siempre fue muy interesante que la cultura vasca, la cultura catalana, la cultura castellana nos han llegado de formas distintas. Y eso es interesante para un portugués porque estamos muy cerca de España, pero sentimos que hay distintas Españas y eso nos gusta porque mismo en Portugal hay distintos Portugales, a pesar de ser un país muy pequeñito, ¿no? Entonces, estoy con un galego, ¿no? Entonces, para mí es una alegría estar aquí. No sé si quieres... Sí, eskerrik asko, obrigado. Moitas grazas por a vosa compañía, José. Ben, va a ser una conversación bastante salvaje, digo en el sentido libre, ¿no? Y anfibia también, ¿no? Yo creo que esa condición de la que hablaba Gonzalo, pues es también algo común, ¿no? Cuando lo que se considera excéntrico lo ponemos en el centro, yo creo que esa es una condición también de la literatura. Siempre tiene que ser es común a toda literatura, toda auténtica literatura, yo creo, la condición de ser excéntrica. Es decir, las palabras, el lenguaje es excéntrico, no quiere ocupar el centro. En el centro no solo en sentido geográfico, sino me refiero sobre todo al centro como poder. No quiere subirse a una peana, no quiere ser una estructura. Entonces es siempre excéntrico, está en la orilla, aunque esté geográficamente en un centro, pero yo creo que la creación literaria está en una orilla. Hoy, cuando nos presentamos, no nos conocíamos antes personalmente, sí a través de los libros. Y en un momento determinado de la conversación salió algo de la imagen de la enciclopedia, ¿no? Y de un vendedor de enciclopedias. Yo durante un periodo muy corto de mi vida intenté, digamos, ganarme un plus con ese oficio de vendedor de enciclopedias y me gustaría compartirlo con vosotros porque hablamos de escribir, editar, leer, contar, traigo o saquiño de poemas y entonces compartir con vosotros para empezar así como arranque pues algo que cuenta esta experiencia que tiene que ver con escribir, con editar, con leer, con la vida. Curtius
habla de un topos que encontró en la literatura medieval, que es: el libro es una naturaleza, la naturaleza es un mundo, o algo parecido. Y entonces hablamos bueno, el poema se titula, es del último libro que publiqué, que se titula, está publicado en galego, saldrá, espero, pronto en castellano. Se titula, es un libro de poesía, aunque aquí hacemos contrabando de géneros. Tiene esa presentación como libro de poesía, o que fica fora, ¿no? Que tendría una doble traducción: lo que queda fuera o el que queda fuera. El título de este poema es A hora de dormir fora, la hora de dormir fuera. Yo creo que hay algo maravilloso en las locuciones, en los proverbios populares, ¿no? Que es digamos que fermenta ahí una potencia creativa, ¿no? o es el pozo de esa creación creativa. Y el dormir, la hora de dormir fuera, ahora de dormir fuera, es una expresión, creo que muy elegante, de morir, de la muerte, ¿no? Y el poema dice así. Voy a leer la traducción en castellano. No, yo no quería morir. Es cierto lo que dice el epitafio. Yo no quería morir. Nunca me interesó esa experiencia del más allá, ni siquiera las manzanas de oro de Avalon. Preferible una excursión a Valencia-Dominio, ida y vuelta en el día, con el regalo de un juego de cuchillos de Albacete. Yo era feliz con el silbido inmortal del afilador, y era feliz abriendo el buzón cada mañana. Nadie envía ya cartas, pero algo siempre hay. Esa alegría de la publicidad barata. El Lidl anuncia una cinta métrica con telémetro láser. Lo feliz que yo era sabiendo las medidas de ríos y montañas. Y lo que eso me ayudó a vender algunas enciclopedias. ¿Cuánto mide el ecuador de la Tierra? Y los padres miraban al hijo, y en aquel estupor familiar de no saber, yo percibía la esperanza. Yo era feliz con los 40.075 kilómetros del perímetro terrestre, los 8.849 metros de altura del Everest y los 6.630 kilómetros de la longitud del Nilo. A John Fitzgerald Kennedy lo mataron a las 12:30 del 22 de noviembre de 1963. Así le paraba los pies a algún bocazas jugando al dominó. Yo era feliz jugando al dominó en el café de la barra, y como Sun Tzu me mantenía impenetrable y oscuro, pero cuando movía ficha caía como un rayo. Y era muy feliz mirando al mar, las olas vagabundas en la coraza del Orzán. El mar da de todo, incluso da que pensar. Yo, como el mar, no quería morir. Gracias. Bien, muy bonito la idea de hora de dormir fuera, ¿no? Muy bonito, una forma elegante de... Bien, tal vez me gustaría, como escritor portugués, me presentar rápidamente y decir lo que es escribir, leer y editar, que es el tema de la charla, ¿no? Decir rápidamente que a los 18 años yo jugaba fútbol y mi gran duda, también me gustaba mucho la matemática y mi gran duda sería si para futbolista o para matemática. Y eso es curioso porque ahora parece una otra vida,
pero es muy importante, ha sido muy importante y es muy importante ainda para mí. Yo, en las primeras entrevistas que ha hecho en el inicio de la publicación, ha publicado solamente a los 30 por voluntad propia, lo voy a explicar, pero le decía a las personas que primero ha tenido dolores en el metatarso, que es eso después en la metafísica, y que eso ha sido muy bueno, es una buena orden porque tener dolor real, como en el fútbol, cuando algún jugador adversario nos pelea, ¿no? Nos enseña mucho sobre lo poco que es lo abstracto y la lenguaje. Yo, siendo escritor, para mí la lenguaje es muy importante, claro, como para Manuel, pero la dolor física es infinitamente más importante. Por más maravilloso que sea la literatura, no es capaz de salvar físicamente una persona. Me gustaría mucho de que, y podremos ser románticos y decir que un texto, un poema magnífico puede salvar una persona, pero no es verdad, no es verdad. Me gusta mucho un filme que Ordet, que es precisamente un filme que habla de cómo la palabra puede salvar, ¿no? Y claro que para los religiosos la idea de que Cristo puede salvar con la palabra es una idea maravillosa, que alguien puede resucitar con la palabra de un loco, de un poeta, eso es maravilloso, pero es ficción, ¿no? Todos nosotros tenemos nuestros muertos, por mucho que, y me acordé de esto por lo poema magnífico de Manuel, todos nosotros tenemos nuestros muertos y sabemos que por más que hablemos, por más que leamos un poema, no es posible resucitarlos. Y esto es un poco el terrible de la escritura, porque la escritura es muy, muy importante, pero pertenece a las cosas poco importantes. Y esto es una lástima para un escritor, porque, bien, en la pandemia lo ha entendido. Yo he escrito un diario de la pandemia. Las palabras pueden acompañar a una persona, pero si una persona está enferma, vamos a llamar a un médico, la medicina. La medicina salva, la literatura, bien, para los románticos podríamos decir que sí, pero no es verdad. Y eso es tal vez las cosas más terribles que yo pienso mucho de la escritura. Pienso la escritura muchas veces como algo que es un luxo, ¿se dice? Perdona. Sí, como alguien que puede no estar, no necesita no tiene hambre, no tiene urgencia de hacer algo para salvar a una persona, puede escribir y leer poesía, por ejemplo. Eso siempre me ha parecido un lujo que como se me da una culpa también, porque no estoy salvando a las personas, estoy escribiendo un poema, estoy escribiendo una ficción. Y no sé lo que piensas sobre esto, pero siempre me pareció que es también un acto, leer y escribir son actos claramente de personas como yo, privilegiadas. Yo escribía mucho entre los 18 y 30 en los cafés de Lisboa. Y hay una historia que me ha siempre muy, muy marcada en la cabeza, que es, yo me levantaba muy temprano, era un poco alucinado, leía, escribía como un animal, mucho, y he decidido solamente publicar a los 30, después de los 30. Pero en los 18, 19, me acordaba como a las 6 de la mañana, a las 7 estaba entrando en los cafés. Y muchas veces los cafés estaban cerrados, solamente abrían a las 7:30, algo así. Y había un café próximo de la avenida de Roma, en Lisboa, que
tenía una señora caboverdiana que hacía la limpieza del café. Y la señora me conocía de estar siempre allá esperando que el café, para la abertura del café. Y por veces me dejaba entrar en una parte de la frente del café que tenía una mesa y yo entraba antes de abrir el café y empezaba a leer, escribir. Y me lembro perfectamente de que ella me hablaba y decía, el niño, vosotros estudian mucho, ¿no? Yo me acuerdo de nunca ha tenido coraje de le decir que no estaba estudiando para un examen de la escuela, que estaba leyendo poesía, que estaba leyendo ficción. Yo estuve conviviendo con esta mujer, trabajando meses, y nunca le ha dicho que no estaba estudiando para un examen, porque para mí era una vergüenza yo estar leyendo poesía a las 7 de la mañana y ella estaba trabajando violentamente a la misma hora. Y eso yo percibí, por ejemplo, muy claramente que no era por yo ser un ser magnífico y por ella no ser capaz, que estábamos en situaciones muy distintas. Es puro azar. Mi padre, por ejemplo, a los 10 años las personas, era muy buen alumno, pero de una familia muy pobre en el norte de Portugal. Y mi abuelo quería que mi padre fuera a trabajar a la tierra. Su hermana, por ejemplo, mayor, ha ido abandonado los estudios, inteligentísima. Mi padre tiene 80 años y ahora estoy tranquilo para lo decir. Era un alumno brillante, ha sido el mejor alumno del país, ha escogido para ir a las Naciones Unidas, representar Portugal con 15 años. Y a los 10 estuve 1 centímetro para abandonar los estudios. Y los profesores, los maestros han ido a casa de mi abuelo diciendo que el niño tiene que estudiar, etcétera, etcétera. Mi padre ha hecho todo, después la universidad ha sido bien. Yo he nacido mi padre ha nacido rodeado de cerdos, nada contra los cerdos, claro, mas rodeado de cerdos. Yo he nacido rodeado, la biblioteca de mi padre era una biblioteca de filme con 2 pisos. Yo me acuerdo con 15 años leyendo en la biblioteca de mi padre. Y ha sido como 1 centímetro. Yo podría ter nacido de nuevo entre los cerdos, sin mal ningún. O sea, es muy azar la idea de que alguien está trabajando muy duro a las 6 de la mañana y otra persona está leyendo poesía. Entonces, yo soy mucho de izquierda por eso, porque para mí es claro que el mérito no es individual, la vida difícil no es individual, es colectiva, es un acaso. Yo estoy aquí porque por un acaso, por un azar, porque los maestros de mi padre han sido perseverantes, pacientes, semana por semana insistiendo con mi abuelo para el niño estudiar. Y entonces hay siempre un sentimiento de culpa, un sentimiento de que podría no estar aquí, esto, no sé lo que sientes sobre eso, no sé de tu vida cómo ha sido, pero es curioso. Para mí, para terminar, me han preguntado siempre la pregunta que te preguntaron 500 veces, certamente, que ¿por qué te has tornado escritor? Yo siempre he contestado que porque he leído mucho, porque no sé. Y pocos meses atrás, por la primera vez en Francia, me preguntaron por la 100ª vez lo mismo y por la primera vez fue muy clara. Yo soy escritor porque cuando mi padre tenía 10 años, los maestros han ido a casa de mi abuelo y han insistido, el niño tiene que estudiar. Mi abuelo dice que no, los maestros han venido el día siguiente, no salieron de la... Por eso soy escritor, ¿no? No soy escritor por mi mérito, soy escritor cuando no había nacido ainda, cuando mi padre tenía 10 años. Ahí ha empezado todo, ¿no? Sí. Bueno, hay algunos puntos en común, ¿no? Y quizá empiezo por el final. Quiero decir que todo estos asuntos biográficos,
cuando hay esa procedencia social y esas circunstancias, la conciencia también de una desigualdad, de una injusticia, creo que también te crean una especie de, diríamos, Beckett hablaba de una extraña obligación. En vez de hablar de una obligación, hablaba de una extraña obligación, de una responsabilidad. Claro, que no es algo que responda, digamos, desde una reflexión, ¿no? Yo no recuerdo que existiera el día en que me levanto y digo, voy a ser escritor porque este mundo hay que cambiarlo, mira lo que me pasó, mira qué circunstancias hay, o más bien eso de darse algo así tendría que ver con la pasión de las palabras, con una lógica del asombro ante las palabras y ante la vida. Pero creo que es importante el otro lado también, ¿no? Porque es cierto que si vemos la historia, digamos, mundial de la cultura, por decirlo de alguna forma, vemos que las desigualdades son notorias, ¿no? La posibilidad de que alguien desarrolle ya no solo la literatura, sino una capacidad creativa que la pueda desarrollar, que pueda abrirse camino, siempre se da según la situación social, claro, y también la situación, digamos, la situación geopolítica, ¿no? Y todos sabemos, yo creo que cuando escribes, desde luego, lo que decía antes, tengo el mundo en la cabeza, no me siento, estoy escribiendo en un acantilado, en un país que es cantil, pero me parece que eso incluso puede ser positivo, ¿no? Esa condición de país acantilado, de la orilla. Estás en la orilla y puedes conectar con otras orillas, puedes irte allá. Bueno, estoy mezclando cosas, pero volviendo a la situación que comentabas, muy brevemente así, digamos, esa biografía que es también una psicogeografía, ¿no? Mi padre era albañil. En aquel tiempo de la infancia empezaba a llover en Galicia, pues no sé cuándo empezaba a llover, yo creo que no empezaba nunca, ya continuaba, pero bueno, digamos que empezaba a llover en octubre y no paraba hasta mayo, ¿no? Hasta mayo y tal. Claro, para las condiciones de la construcción, mi padre andaba por los tejados, andaba por los andamios no eran los de ahora, etcétera. Y no había tampoco seguridad social. Entonces, bueno, la cuestión es que volvía muchísimos días, volvía completamente empapado, lleno de barro, no se podía secar la ropa. Entonces, en la que llamamos cocina económica o bilbaína, era donde mi madre de una cocina procuraba secar la ropa de mi padre y del resto, ¿no? Y tal. Entonces estábamos allí los hermanos haciendo los deberes y yo recuerdo un día mi padre furibundo porque al día siguiente era tal la tormenta, la tempestad que había que no podía ir a trabajar, lo cual significaba que no entraba ni un duro y podían ser muchos días. Porque hago un paréntesis para contar cómo en la iglesia, yo recuerdo en el púlpito el domingo al cura cuando explicaba el diluvio universal, ¿no? Y decía, porque llovió, le daba mucho énfasis, así como el hombre del tiempo, ¿no? Porque llovió durante 40 días y 40 noches. Y la gente se miraba así. Pues vaya carallo, ¿no? Esto no es nada, hombre, esto no es nada. Y entonces, pues eso, volvemos allí mi padre mirando por la ventana y diciendo, entonces decía él, es que era mejor estar 15 días en la cárcel. Lo soltaba así, es el habla popular, la voluntad de estilo del habla popular, ¿no? La literatura, el trazo ahí shakespeariano. Sí, sí. Y entonces mi madre, que estaba embarazada, otra vez calcetando, y dijo, y a mí 15 días en el hospital. Y entonces, claro, yo estaba con María, que era mi hermana mayor, me llevaba un año, y con Isabel, la más pequeña, entonces, y nos mirábamos diciendo, carajo, con el futuro. ¿Qué futuro nos espera, no? Está complicado esto, está complicado. Y entonces mi madre remata la historia diciendo, y a ti, además me señaló con el dedo, tú, ya te puedes ir buscando un trabajo donde no te mojes.
Entonces yo establezco una conexión directa con la literatura. Y conseguí un trabajo unos años después, tenía 14, 15, y por la noche a un periódico de chico de recados, le llamaban Meritorio. Entonces, pero para mí ya era estar en un periódico. Y con la vana ilusión de que no iba a mojarme en el periodismo, ¿no? Bueno, entonces siempre quedó en casa ese dilema, ese resquemor, porque mi padre no estaba nada convencido de que nuestro camino... Mi madre creía firmemente en la utopía de la cultura, de verdad. Bueno, tenía que ver con cosas que habría que contar antes, experiencia familiar, todo eso, pero ella creía que estaba feliz cuando nos veía con un libro, estaba convencida de que la cultura era... el equivalente a un libro era el pan, ¿no? Un pan debajo del brazo, sí, y el libro en otro y tal. Pero mi padre siempre mantuvo un silencio oblicuo sobre el tema. Él estaba convencido de que yo podría triunfar como encofrador, ¿no? Y a veces lo pienso. Cuando ve algún amigo que viene de Canarias, dice, oh, acabamos de levantar allí no sé cuántos apartamentos y tal, pagan a Dios y tal, ¿no? Bueno, digo yo, mira, ahí está el lado de encofrador. Bueno, estoy feliz de mojarme finalmente con la literatura. Mi madre ahí sí que se equivocaba, ¿no? Es curioso que mi padre es vivo ainda, gracias a Dios, es ingeniero, ¿no? Era ingeniero. Y me ha marcado mucho una cosa de infancia porque yo, como ha dicho, yo he escrito mucho entre los 18 y 30 y siempre tenía la idea de publicar solamente cuando tenía maturidad, ¿no? Para soportar todo. Cuando ha publicado a los 31, tenía muchos libros y tenía, pienso, alguna confianza para suceder lo que se sucediera, bueno, muy malo. Yo estaba tranquilo, sabía que no iba a tremer, muy tranquilo. Pero me ha marcado mucho, precisamente, mi padre, las construcciones de las casas, porque en niño era para mí muy raro la idea de que para construir una casa mi padre empezaba por abrir un agujero, ¿cómo se dice? Agujero. Agujero. Como niño no entendía, se quería construir algo en la vertical, encima del suelo, porque está abriendo un agujero. Me parecía que estaba yendo en sentido contrario, ¿no? Y eso para mí era fascinante. Mi padre fotografaba las fundaciones, porque para construir una casa está el suelo, ¿no? Abres un agujero, la primera, y pones fundaciones. Entonces, demoraba como 4 o 5 meses a llegar al nivel cero, al suelo. Y eran las fundaciones. Y lembro de mi padre decir, una casa resiste tanto más cuanto más fuertes las fundaciones. Y eso ha marcado mucho mi percurso. Entre los 18 y 30 han sido mis fundaciones, claramente. Y eso, sobre la idea de publicar, y no sé, no estoy viendo muy bien si son aquí personas más jóvenes o no, pero hoy siento una ansiedad por las personas para publicar. O sea, la idea de que un escritor es alguien que publica. No es verdad, un escritor es alguien que escribe. Kafka, por ejemplo, Pessoa ha publicado, Fernando Pessoa, probablemente el grande escritor portugués, ha publicado algunas cosas, pocas en vida. Kafka ha publicado muy poco. Kafka no es un escritor, claro que es. Y él sabía, por ejemplo, muy bien que no tenía fuerza psicológica para soportar la publicación, porque era muy frágil. Que la publicación les fuera un éxito o un fracaso, Kafka no iría a soportar. Nos tenemos hoy la maravillosa escritura de Kafka, libros que son llaves para acontecimientos del futuro, porque Kafka ha tenido el buen senso de saber que no tenía estructura psicológica para publicar. Y
ha dicho, pues la historia es muy bonita, ha dicho bonita o fea, no sé, ha dicho el gran amigo para quemar los libros, el gran amigo no ha quemado los libros, ha publicado los libros. Pero la idea de que la escritura es escribir me parece esencial. El escritor no es quien publica, es quien escribe. Kafka es mejor ejemplo, porque muchas veces nos tenemos que proteger del público, no sé de lo que piensas, porque yo no tengo redes sociales, no tengo nada contra, mas soy un poco un animal de floresta. Y me parece que la idea de escribir, por ejemplo, un texto, publicar 2 minutos después en una red social, tener el feedback con los likes, etc., 2 minutos después, me parece algo diabólico. Yo escribo algo y después estoy como 3 años para publicar, estoy siempre revisando. Entonces hay un proceso fundamental en la escritura que es la reescritura, de enviar cosas para la basura, de cortar, etc., que es algo que nada tiene que ver con la urgencia de publicar. Entonces yo siento, no sé cómo tú te sientes, yo siento urgencia de escribir, nunca urgencia de publicar. Y eso me parece para mí esencial, porque yo, por ejemplo, tengo creencia en mí en cuanto lector también. Entonces yo quiero leer mis libros con sentido crítico. Y lo que yo hago mucho es escribir, olvido lo que he escrito, y 1 año después, 2 años después voy a leer y voy a cortar, porque estoy leyendo con mi sentido crítico perfectamente conectado, ¿no? Entonces, para mí la idea de escribir y publicar enseguida es una idea muy, muy rara. Todos los libros para mí tienen un intervalo, y sé que esto es un poco lunático, ¿no? Mas tienen un intervalo de 3, 4 años, por veces de 8, 9, desde el momento de la escritura al momento de la publicación. Voy revisando siempre una viaje a la India, El Reino, quien conoce los libros, Jerusalén, etc. Son libros que he escrito en 2002 y he publicado en 2008, algo así. Entonces, para mí la idea es una pesadilla, la idea de, por ejemplo, de periodismo, de escribir algo y publicarse de inmediato. Eso es algo de muy, muy tenebroso para mí, porque a mí me gusta mucho cortar. Necesitas de tiempo para eliminar, ¿no? Sí, no sé cómo tú escribes. Sí, entiendo perfectamente. Digamos que mi situación es un poco híbrida, ¿no? En respecto de lo que cuentas. Entiendo perfectamente, pero sobre todo en sus inicios es diferente. Es decir, a mí lo que me lleva... Yo quería ser escritor. Mi base, aparte evidentemente de los libros que nos gustaban y que te gustaría escribir, como era El último mohicano de Fenimore Cooper. Yo quería hacer un libro como El último mohicano, lleva una tortuga aquí como uncas y tal. Bueno, estas cosas de la infancia. Pero también, y cada vez, digamos, soy más consciente de que había como una literatura escrita en el aire, ¿no? Esa, lo que llamamos memoria oral o literatura oral, pero estoy hablando de lo que habla la gente, de lo que dice la gente en la calle, ¿no? Y que puede estar en palabras, puede estar en un graffiti que dice, pues un buen día lo tiene cualquiera. Vi el otro día un graffiti allí en Lavapiés. Un buen día lo tiene cualquiera. Dijo, muy bien. Y entonces dice, es literatura, ¿no? Claro. Es decir, en distintos soportes y tal. Para mí tenía mucha importancia el escuchar, digamos, por las circunstancias en las que vivía. Pasé temporadas largas en casa de un abuelo campesino, ya no vivía mi abuela, eran muchos hijos e hijas, y era un lugar que la gente durante el día trabajaba, solo hablaba con la tierra, digamos, ¿no? Estaba ahí con los cerdos y con las vacas y tal, pero allí y llegaba la noche y había como una transformación. Eran seres que querían compartir historias. Y no solo compartir historias en sentido folk, tradicional, de la Santa Compañía, las meigas y de tal. No, allí estaban los fusidos de la guerra, las historias, las peleas que había en las verbenas el fin de semana anterior,
es decir, la emigración, con todas las odiseas que había de emigración y que contaban, porque, bueno, realmente era un lugar para mí, y cada vez lo veo más como un lugar de excitación creativa, ¿no? Estabas allí y bueno, un recuerdo que tengo, por ejemplo, de las imágenes, ¿no? Pero el recuerdo que tengo es alrededor del fuego, en el lar, allí en la lareira, y tal, y escuchar historias, y al otro lado, porque no había tabiques, al otro lado del bajo, en la casa campesina, estaban las vacas, la cuadra con las vacas, había 3, 4 vacas, entonces era agricultura ecológica. Y entonces las vacas pues sacaban la cabeza por lo que decíamos los comedoiros, ¿no? Sí. Sacaban la cabeza y con aquellas lenguas, ¿no? Que se llevaban la hierba, ¿no? De una forma también con mucho estilo, ¿no? Y entonces, y después salía el bao, y el bao. Entonces estabas entre el fuego y aquel bao incansable, incesante, y claro, te despertabas por la mañana y el lugar que se llamaba y se llama Corpo Santo, un lugar de muy pocas casas campesinas y tal, y estaba con una campana de niebla. Entonces decía yo, las vacas, cómo trabajan, ¿no? Y tal, era un efecto especial. Pero bueno, abreviando, tú me hablas de ese trabajo preparatorio, de poner esos cimientos, ¿no? Como los de la construcción de tu padre. Yo ese periodo lo viví de una forma, digamos que cada cosa, cuando empecé a escribir y que me parecía, pues eso, le llamaba poemas, le llamaba tal, o cuentos y todo eso, y era como una alegría cada vez que se publicaba. Yo viví mucho el periodo de revistas, de las revistas. En el instituto, cuando antes de ir al periódico ya hacíamos una revista que fue a los 4 números suspendida, y el director nos reunió y nos explicó que era por nuestro bien. Con lo cual establecimos allí una reflexión moral de que por qué nos hacían bien prohibiéndonos la revista. Era una cosa... Después nos enteramos que había ido la policía y tal. Pero bueno, pero yo voy a estudiar, por ejemplo, periodismo en Madrid, a trabajar, y allí en Madrid lo que nos ocurre es hacer una revista, pero además en galego, en ciclostil, una revista en ciclostil. Estoy buscando por aquí porque debía tener algún resto que quería enseñaros. Bueno, este es el primer número, es una copia, porque ahora esta revista, que hicimos 4 números, resulta que hicieron una edición facsímil en el Consello da Cultura Galega, con lo cual estamos bastante decepcionados. Eran viñetas de Tarzán, y a cada viñeta de Tarzán, digo la portada del primer número, estoy hablando del año finales del 74, y entonces Tarzán decía: as linguas non viven nin morren, utilízanse ou non. Tarzán. E Tarzán: pouco me importa que? Le preguntaba. É igual, pouco me importa. Que era Pessoa, Tarzán, ¿no? E despois, Tarzán: non creemos no boletín oficial. Una frase de Mayakovsky que Tarzán asumió. Bueno, era un goce, porque primero lo hicimos en ciclostil, después llegaron unas máquinas de fotocopiadoras y teníamos que reunir duros. Los fines de semana teníamos 2 amigos que eran gaiteiros, iban a la Plaza Mayor y entonces hacíamos recolección de monedas de 5 pesetas de duro para ir metiendo, para hacer cada página, ¿no? Que hacíamos. Bueno, cuento esto así como anécdota, pero realmente para nosotros era una celebración, esta especie, se llamaba loia, que era eso, como un canto, era un cántico de ave, ¿no? Era como un gorrión clandestino subterráneo en el metro, ¿no? Lo que teníamos y lo que repartíamos por allí. Pero siempre había esa voluntad de y que la palabra tuviera... una revista, haces una revista. Sí, bueno, y seguimos haciendo revistas, y ahora llevamos una que se llama Luces, que va para 10 años,
y que son 120 páginas y que es una operación suicida que emprendimos así entre amigos, pero que también es una celebración, porque cada número es como, yo creo que es la segunda mejor revista del mundo, y es verdad que es lo que hablábamos del periodismo, lo que comentaba Gonzalo, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí el periodismo y la literatura, evidentemente hay de todo, ¿no? Pero hay literatura que es karaoke, hay periodismo que es el antiperiodismo, pero creo que se puede hacer periodismo también con que hay mucha literatura en el periodismo, ¿no? Claro. Y muchas experiencias de escritores y escritoras que han hecho, hay reportajes que son realmente, para mí son relatos, son cuentos, ¿no? Pero de calidad, y hay que intentar hacerlos así, además, o una crónica, ¿no? Yo termino esta parte ya, recuerdo que cuando empecé en la Facultad de Ciencias de Información en Madrid, había un profesor, era como el más moderno, que trabajaba en Cambio 16, el resto, digo como el más moderno, porque el resto era del periodismo de Tutankamón, ¿no? Así, entonces este hombre, digamos que nos hablaba mucho de la infografía del nuevo periodismo, cuanto menos palabras mejor, ¿no? Escribir tipo telegrama, tipo Twitter ya, ¿no? Tipo sí. Tweet, lanzar tal. Y entonces, claro, yo hice mi trabajo, que lo hice, recuerdo, sobre las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, que ese sí que hacía buenos twitters. Y entonces eran 10 folios, ¿no? Y él fue devolviéndonos los trabajos, lo ponía así encima de la mesa y el mío lo echó así, ¡pap! Y dijo, esto no es periodismo, esto es literatura. Y yo me puse contentísimo. Bueno, ahí vamos. No sé qué piensas de escritores como Kapuscinski, por ejemplo, ahora recientemente Svetlana, ¿no? Es curioso, porque realmente hay escritores que mezclan esta idea de reportaje con literatura. No sé si vosotros conocen bien los libros de Svetlana, que es muy curioso cómo está haciendo un reportaje. La idea de que, como hablabas un poco, que la literatura también está en el aire, las personas dicen cosas absolutamente extraordinarias, ¿no? Las abuelas que no han aprendido a leer dicen cosas maravillosas. Y eso es curioso que hay una imaginación presente en todos los humanos. Por ejemplo, Joseph Beuys decía una cosa, es un artista alemán que decía una cosa muy bonita, que el artista era alguien que solamente limpiaba el polvo de encima de las cosas. Sí. O sea, decía que las cosas, que el artista, el creador, no necesitaba de crear algo de nuevo, que las cosas eran brillantes por sí solas. Mas el tiempo va poniendo polvo sobre las cosas. El trabajo del artista es un trabajo doméstico, ¿no? De tirar el polvo de encima de las cosas. Yo acredito también que las personas también todas tienen un brillo luminoso que va siendo apagado con el polvo del tiempo, de las burocracias, de las urgencias materiales. Y nosotros también tenemos que tirar el polvo de encima de las personas, porque las personas tienen un brillo. Pero esta idea de que todos nosotros podremos limpiar el polvo de las cosas y de las personas me parece muy importante. O sea, la literatura y la arte no pertenece a unos iluminados, pertenece a las abuelas, a las personas a los grafitis, a las personas que dicen cosas extraordinarias. Y me parece sí que la literatura es mucho un trabajo de escuchar. No es tanto de intervenir, muchas veces de silencio y de saber escuchar un poco o la propia cabeza o
las cabezas de los otros. Y de alguna manera, hoy de mañana hablaba de eso, lo que me apoquenta un poco hoy es que las personas se están acercando de la literatura y de las artes muy fatigadas del trabajo. Están procurando en la literatura y en las artes, como están muy fatigadas, están procurando como un descanso. Cuando la arte, la literatura buena, fuerte, para mí, podremos no concordar, pero para mí es un estímulo. Es algo, es como a buena literatura, a buena arte, es un poco como un choque eléctrico, ¿no? Entonces, de alguna manera hay una construcción, yo diría que muy económica, para cansar a las personas, fatigar a las personas con 12 horas de trabajo y poner después libros que son solamente para las personas como si fueran una masaje, para las personas relaxaren. Ahora estoy muy cansado de leer un libro. Esto para mí es criminal, pido disculpa. Yo pienso que deberíamos decir, ahora estoy muy fuerte, voy a leer un libro. Estoy con mucha energía, voy a ver un buen filme. Estoy con mucha energía, voy a ver una exposición de arte. La idea de que me acerco de la arte o de la literatura porque estoy cansado es una idea peligrosísima. Y lo que se está produciendo son novelas para adormecer no los niños, mas los adultos, claramente. Se está produciendo historietas que son repeticiones y tiene que ver con las personas están a ser sugadas y vampirizadas de su energía. Y esto me parece que es importante decir. La literatura no es para relajar, no es para descansar, no es para dormir. Eso es la literatura para los niños, que se cuenta antes de los niños dormir, ¿no? La literatura es para la persona acordar más. Y eso me parece que hoy hay un sentimiento, por ejemplo, contra el pensamiento, que me parece criminal. Yo he escuchado mucho, por ejemplo, no me gusta mucho este libro, que es mucho para pensar. Y he escuchado también, no me ha gustado el filme porque era mucho para pensar. No me ha gustado la pieza de teatro porque era mucho para pensar. Bien, si la arte no piensa o no hace pensar, ¿qué va a hacer pensar? No entiendo. O porque es muy lenta. O muy lenta, sí. Y a mí me maravilla claro. Más lenta. O sea, me gustaría una película que no se moviera nada nunca. Claro, sí. 2 horas, estar allí, ver crecer la hierba, ¿no? Así. Y de tal. Sí. Es verdad lo que dices. La idea que nos hablamos de algo veloz y algo lento como si fueran adjetivos. Claro. De veloz, adjetivo positivo, lento, adjetivo negativo. Y veloz y lento es solamente descriptivo. Es decir, algo es veloz, puede ser malo o bueno. Algo es lento, la lentitud puede ser mala o buena. Esto es hablar para los niños, mas es necesario hablar porque hay una ideología de la velocidad, que es una ideología económica, claramente, que dice lo que es rápido es bueno, lo que es lento es malo. Todos nosotros sabemos que hay muchas cosas en que la lentitud es necesario, es indispensable, es maravillosa, ¿no? La fórmula, no sé si... Sí, la fórmula, estoy completamente de acuerdo. De hecho, nos encontramos, yo creo que cada uno vive experiencias de que pasa media hora que estás leyendo un libro y te das cuenta que ha pasado media hora y te dan ganas de abrir la ventana y celebrarlo como un triunfo de la humanidad. Llevo media hora leyendo un libro. Claro. Y tal, ¿no? Sí. Una hora ya, bueno... Ahora responda a esa fórmula, efectivamente, estoy de acuerdo, de colonización del ser humano, del cuerpo humano, del tiempo humano, cuando la literatura no es solo que tiene su tiempo, es que produce tiempo. Claro, en gallego se dice levedar, fermentar. La buena literatura, esa locución popular tan bonita de hacer el tiempo. Sí, ¿Qué hace usted? Hacer el tiempo. Eso es genial, ¿no? Claro. Como le decían a Rafael Azcona, decía él, la mejor condición del ser humano es estar disponible.
¿no? Y dice, ¿estás disponible? Te dice, pasa una chica, te dice, ¿vienes al cine? ¿Estás disponible? ¿No? Él lo decía a su manera, ¿no? Y tal. Y claro, el sistema nuestro tiempo es parte de su capital. Claro. Se ha apropiado, ha colonizado nuestro tiempo, no nos está haciendo ningún regalo. Entonces, esa fórmula de la impaciencia capitalista, claro, es la velocidad más la codicia, ¿no? Claro, claro. Y hablar de otra, digamos, la literatura siempre luchó contra, entre otras cosas, yo creo que tiene su origen, y bueno, está pensado y reflexionado en el mundo del psicoanálisis y por gente, yo creo que muy interesante, sobre que el componente que tiene de esconjuro, de lucha contra el miedo, ¿no? Claro, sobre todo contra el miedo al abandono. Y por eso volvíamos un poco al principio, a lo mejor no salva, no te cura una lesión de rodilla, ¿no? Pero sí puede salvar de otra forma. Sí, ¿no? Salvar de personalmente, claro. Pienso. Y entonces, decir que ese miedo tradicional que está en todos los cuentos de la literatura infantil tradicional, ¿no? Que son cuentos contra el miedo, ¿no? Empezando por Los músicos de Bremen, que parece un tratado sobre la precariedad en los tiempos de hoy, ¿no? El miedo contemporáneo es ese síndrome que llaman, o uno de los miedos, que es el fear of missing out. Sí, sí, ¿no? sí. Que es el FOMO, el miedo claro. a quedarse fuera. Sí, sí, sí. Por esa convulsión con las redes y con todo eso, es el miedo a quedarse fuera. Entonces, claro, si estás con un libro y llevas 5 minutos y dices, pero a ver si me voy a perder... algo de que nos va a salvar. Sí, de Shakira y Piqué, ¿no? Sí. No, es curioso que hay una historia que se cuenta de Wittgenstein, que es un filósofo, uno de los más importantes del siglo XX, que Wittgenstein decía que cuando dos filósofos se cruzan en la calle, uno debe decir para el otro, más despacio, más despacio. Eso me parece una buena síntesis. Mas yo me acordé, para terminar, de un... No me acuerdo del nombre, si era Tamagotchi, que era un bebé, Tamagotchi, sí, Tamagotchi, que tenías que alimentar, ¿no? ¿Es eso? Sí. Es como... Sí. Es curioso porque ahora el teléfono con las redes sociales, con los bips que asinalan las mensajes, estaba ahora mismo pensando que es el Tamagotchi aperfeccionado para los adultos, porque es como un niño que está siempre pidiendo para comer, ¿no? Está pidiendo algo de nosotros, nuestra atención. Y esto es impresionante, es como todos nosotros tenemos un bebé de 6 meses que está siempre pidiendo algo, ¿no? Estaba pensando en eso. Y eso es increíble porque hoy, como Manuel estaba diciendo, yo he escrito un texto sobre cómo es difícil ser un intelectual en el siglo XXI. Es un héroe, porque leer hoy en el siglo XXI no es lo mismo que leer en el siglo XIX. Hoy tienes que cejar una cantidad de luces que se están llamando. Entonces me parece que hoy ser un intelectual es casi heroico, porque es decir, voy a estar solo y todo el mundo está diciendo, bien para mi grupo. La idea de redes sociales es la idea de que estar solo es un crimen, es criminal. La lectura es estar solo, estar calado, en silencio, cuando la ideología es del grito, de la fiesta, del sonido. Y también tenés tu tiempo perfectamente controlado por ti propio. O sea, lo que me parece mucho es que nos estamos transformando inconscientemente en una especie de esclavos de los otros. Yo, para terminar, yo escribo en un atelier, mis padres muchas veces, que son del norte de Portugal, van a Lisboa, y cuando yo estoy escribiendo, fico en mi atelier, ¿no? Y por veces yo estoy escribiendo con mi puerta cerrada, y mis padres... yo tengo una relación muy corporal, muy física, muy buena con mis padres. Cuando mis padres me quieren decir algo, me ponen un papel debajo de la puerta.
diciendo, fuimos a almorzar, si quieres, aparece en el restaurante. Y esto ha tenido muchas pruebas de amor, mas esto es una grandiosa prueba de amor, porque mis padres saben que estoy trabajando, no es para interrumpir. Bien, si mis padres ponen la hoja debajo de la puerta, ¿cómo es posible que yo vaya a atender a cualquiera, ver un WhatsApp, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que las personas interrumpan su trabajo para abrir una información de la electricidad? Las personas están diciendo de su propio trabajo, me perdonen, que su trabajo es una mierda. Porque puede ser cualquier persona lo puede interrumpir a cualquier hora. Es inacreditable cómo las personas están depreciando su propio trabajo, diciendo todos los días, mi trabajo es una mierda porque cualquier persona, cualquier tema, cualquier separación puede interrumpir mi trabajo, porque es una porquería. Y tienen que asumir, me parece muy claro. Para mí, mi trabajo no es una porquería. Si mis padres me quieren interrumpir, ponen una hoja. Y esto es una prueba de amor y una prueba de percibir que el ciclo... Tenemos que tener algo del siglo XIX en el siglo XXI, me parece, y resistir un poco a esta brutalidad que es la tecnología de bolsillo, ¿no? Que es absolutamente peligrosa, ¿no? Sí, la palabra brutalidad yo creo que está bien, ¿no? Hay una especie de pensamiento bruto que, sí. que va acompañado de eso. Parece que es necesario preguntas, sí, ya termino. Eso que contabas, yo creo que va acompañado de una depreciación y hay un interés en que todos, digamos, el mundo creativo, ¿no? Que Eros sea definitivamente derrotado por el Destructor, ¿no? Por Thanatos, ¿no? Y recuerdo ahí atrás estuvimos en un festival de poesía, después nos fuimos a cenar algo porque ya era muy tarde, y bueno, no era fácil encontrar un sitio y acabamos entrando en una hamburguesería. Y estábamos comiendo los poetas y pasó por allí alguien y con mucha sorna dijo: estos intelectuales se están hamburguesando. Pienso que no sé si hay preguntas del público, ¿no? No sé si hay preguntas del público, no sé cómo funciona. Nos habían comentado abrir un periodo de... No sé si es no hacía posible. falta que nos lo comentaran, encantados. Para... No sé si quieren hacer preguntas o intervenciones, nosotros estamos disponibles. No sé el resto, pero... Sí, claro. Ahora es muy difícil de leer y escribir. No sé si sientes lo mismo. Mismo para mí, por ejemplo, que soy muy disciplinado, hay un como bombardeamiento de información. La idea, en fin, no es una gran descubierta, más lo que ha sentido mucho en la cuestión del móvil es que el hombre, el humano, lo más importante para el humano me parece es la curiosidad. Yo he visto como todos nosotros, dos apasionados besando, toca el teléfono, la persona para el beso que parecía infinito, eterno, personas en el acto, sexual paran para ver lo que... O sea, de alguna manera el Homo sapiens es un homo curioso, ¿no? Y tiene mucho que ver con la insatisfacción, ¿no? La idea que vaya a haber un mensaje que nos vaya a salvar, ¿no? Como si Cristo pudiera abrir en un WhatsApp, una mensaje en WhatsApp, algo muy como un nuevo profeta que vaya a aparecer en un tweet, ¿no? Eso me parece algo terrible. Es como si la tecnología ha descubierto el punto flaco del humano, que es eso. Si hay algo si hay un sonido, hay una información, bien, ¿quién vaya a resistir a no ver la información? Eso es interesante porque es un trabajo muy estoico, ¿no? Hoy
cada vez es más necesaria la filosofía estoica, que es la filosofía que diante de un banquete solamente vaya a comer pan y agua, ¿no? Y esto es un poco, en el banquete de información, en el banquete de invitaciones, la persona dice no, solamente pan y agua está bien para mí. Y eso me parece, o sea, no quiero más información, no quiero más invitaciones. Eso me parece algo, yo tengo un email, yo pienso que la organización me ha enviado algunos emails, no sé, ¿se acuerdan que yo tengo un email? Yo no tengo redes sociales, soy un bicho del mato mismo. Y mi email, que ha sido lo que ha ultrapasado mi límite claramente, yo tengo estrellas para contestar como 15.000, algo así. Y tengo una mensaje automática en mi email que es, cuando alguien me envía un mail, recibe automáticamente diciendo, pido disculpa, pero en las próximas semanas no será posible contestar. Y es maravilloso, es maravilloso. Hay un amigo que tenía una respuesta automática que para mí era perfecta, ainda mejor, que era, le enviaba una mensaje y la respuesta era no. Y eso me parece que es importante, no. Nietzsche, el filósofo Nietzsche decía una cosa que siempre me ha marcado en la vida, que es la idea de que tienes que decir 2 o 3 sims. Sí, 2 o 3. Por ejemplo, sí a escribir claramente, sí a la parte afectiva y parte personal, al amor, etc. Y después es simples, porque todo es no. Simples. Yo he sido invitado, ha dicho recientemente en Portugal eso, un día voy a publicar mi currículo de nos, porque es maravilloso, porque me han invitado para la política, para cargos políticos, cargos con muchos ceros de duro. Yo he dicho tranquilamente no. Y eso es muy, muy interesante, porque realmente es saber, tenemos 2, 3 sims, y el resto es no. Y me parece que las personas no saben cuáles son los sims, ¿no? Están siempre diciendo, sí, tal vez, no sé. Entonces están siempre distraídos, caminando tranquilamente para su muerte inconsciente, involuntaria, estúpida, sin controlar su vida. Las personas no controlan su vida. Claro que la vida es incontrolable, afortunadamente lo diría, que no sería bueno controlarnos, pero lo siento que las personas son mucho hoy como un pau de madera, ¿no? En el río que va bogando conforme las corrientes, ¿no? Y eso me parece, para terminar, decir, hay un libro que es maravilloso, que ha sido escrito también porque estamos en el mundo de la novedad tecnológica. Un libro que ha sido escrito há 2000 anos, de Séneca, Cartas a Lucílio. Séneca es un filósofo estoico. Y es increíble, el libro está traducido en castellano seguramente, es un clásico de los clásicos, y ha escrito como 30 años después de Cristo, va a ser 2000 años. Y es un libro absolutamente actual. Y precisamente dice la idea que nosotros tenemos que decidir para dónde queremos ir. Eso es muy claro. Y cuando decidimos para dónde queremos ir, todos los arroyos son desvíos que vamos a decir no. Y me parece que las personas, este libro me parece lo más actual, lo más urgente y interesante. En las clases, por veces, yo muestro el periódico del día y Cartas a Lucílio de Séneca. Y digo, ¿cuál es lo más actual? No hay duda. Cartas a Lucílio de Séneca, mucho más actual, porque el periódico va a la basura, Cartas a Lucílio continúa diciendo cosas absolutamente actuales. Y eso es tal vez lo que me parece también importante, de que la novedad no es aquello que nos va a hacer felices y estructurar. Me gusta mucho de lo antiguo, la idea de originalidad, por ejemplo, que tiene origen en la palabra origen, o sea, originalidad es regresar a la origen, no es hacer algo nuevo, es
regresar por otro camino a la origen. Entonces me parece que tenemos mucho que... hay un trabajo de lucha contra las sirenas tecnológicas que me parece esencial, porque claramente las personas no están trabajando, están fingiendo que trabajan, y es una lástima. Mismo los trabajos físicos, ¿no? En mi predio de mi casa había un trabajador que tenía que pintar como 2 metros y ha demorado una semana porque hacía así, estaba así, inacreditable. Y trabajaba cuando terminaba más cedo, ganaba más. O sea, algo absolutamente absurdo. Las personas están absolutamente alucinadas, me parece, no sé. Lo que haces es un discurso muy contra la tecnología, mas me parece que hay claramente un agujero negro terrible que nos está sugando la inteligencia, sugando la afectividad. Los padres y la madre mirando el teléfono, la niña de 4 años que no tiene teléfono, a pujar, la madre, increíble, muy... a niños que son órfanos con los padres presentes, absolutamente, sí, que están aguardando imagino que un niño que tiene los padres presentes corporalmente y los padres y la madre no le dan una mirada, no le dan atención un segundo. ¿Cómo va a crecer este niño cuando tener 18 años, 20? Bueno, la infancia nunca fue muy bien tratada con móvil o sin móvil. Claro, ¿no? Pero la presencia física móvil, sí, era algo muy importante y ahora no es. Sí. Bueno, y eso ha cambiado. Dependía mucho de las condiciones. A mí me pasa, claro, de carácter muy diferente, o reacciono de forma diferente, coincidimos en muchas cosas, evidentemente, de fondo. A mí me cuesta mucho trabajo decir que no. Decir que no. Muchísimo. Sí. Muchísimo, pero muchísimo trabajo. Es una cosa, no sé, fíjate que yo el año pasado hice 29 prólogos de libros. Sí, 29 prólogos, en serio. Y entonces llegó un momento que dije, no puedo hacer más prólogos. Tengo que hacer por lo menos un prólogo de mi libro, ¿no? Y entonces me llama un amigo, un buen tipo, y sí, que además, en este caso era un historiador, buen tal, y me dice, mira, te llamo, disculpa, bueno, estas cosas, estas conversaciones que hay, pero era para pedirte un prólogo y además es que lo típico, es que además tenemos como una semana para hacer el prólogo y tal. Y dije, y entonces por una vez me saltó el no, la rebeldía ante el prólogo. Y dije, no, mira, lo siento mucho, hice 29 prólogos este año y no voy a hacer más prólogos. Y yo convencido de que lo iba a asustar y de que iba a retroceder, ¿no? Iba y me dice, hombre, pues hazme un epílogo. y hice el epílogo. Claro, yo con toda esta cacharrería tengo esa doble sensación. Por una parte veo los efectos, evidentemente, de que rompen lo que era el lugar presencial, la comunicación, todos los efectos que pueden estar teniendo. Por cierto, leí una cosa muy curiosa anteayer, un trabajo muy interesante que, hablando de la inteligencia artificial, decía consecuencias laborales de la expansión de la inteligencia artificial. Decía, los primeros que van a perder el trabajo, no sé cuántos miles de matemáticos, que fueron los que pusieron en marcha la inteligencia artificial, ¿no? Claro. Es increíble, porque aquellos sectores que más tienen que ver con el desarrollo y la expansión fulgurante de la inteligencia artificial son los primeros que van a perder el trabajo. Van a tener que dedicarse a escribir. Pero a escribir poesía, además, porque la inteligencia... Bueno, escribir raro, excéntrico. Claro. Porque ahí yo creo que la inteligencia artificial no... Y, bueno, ¿qué pasa? Es un dilema tremendo, ¿no? Porque vemos como, efectivamente, pues, la gente rica, la gente de élites, empezando por los de Silicon Valley,
en sus escuelas no quieren saber nada de tablets, ni de móviles, ni de tal, lo que quieren son pizarras y que los niños y las niñas aprendan a escribir con tiza, con la mano y a pintar y tal y cual, ¿no? Mientras hay un papanatismo tremendo, ¿no? Claro. En Galicia, por ejemplo, es la propia administración la que introduce tablets, ha reducido hasta el mínimo el tema de apoyos para libros y está introduciendo en las propias escuelas las tablets. Es algo, porque yo creo que la escuela, justamente, igual que debería ser el espacio donde preservar la igualdad, porque se supone que en la escuela todos somos iguales, ya sabemos que hay escuelas privadas, escuelas tal, pero lo que es la escuela pública, por lo menos, debería ser ese espacio, preservar ese espacio de la vida donde no tienes que estar compitiendo, no tienes que estar, no eres más que el otro, no eres, después hay sus pugnas, sus peleas y todo eso, ¿no? Y no sé, creo que en ese sentido es fundamental luchar. Yo no, en ese sentido tampoco tiro la toalla. Creo que hay ahora una especie, ¿no?, de fiebre, de adicción. La palabra es adicción, es de narcotecnología, y que estamos viviendo y está penetrando, y hasta que lleguen a los bebés no van a parar, ¿no? Es así, claro. Hasta que quede el último. Y entonces creo que la literatura en ese sentido, vuelvo al principio del tema de salvar, entre comillas, salvar, quizás no puedes salvar físicamente algo, pero puedes salvar lo que llamamos realidad, que no es la realidad entendida como actualidad, como tópico. Es decir, esa realidad que no siempre está bien vista, que la literatura, la mirada literaria, nos permitiría ver aquello que no está bien visto, aquello, hablar, como dice Goya en sus estampas, se ve a un tipo machacado por la Inquisición, moribundo y tal, y pone debajo el letrero, pone, por mover la lengua de otro modo. Yo creo que tenemos que mover la lengua de otro modo, las lenguas de otro modo, ¿no? Y eso es resistencia, ¿no? Y creo que quizá esa explosión va a encontrarse con esa rebeldía y con esa resistencia, que en definitiva el andar de la literatura es el andar de, yo creo que no es tampoco muy de planificar, es el andar de Charlot, ¿no? El andar del vagabundo, como Fado Badío, ¿no? Sí. Fado Badío, claro, espontáneo y de tal. Bueno, pues bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado.